Primera de Pedro, capítulo 5. Estamos empezando ya este último capítulo, esta recta final de la primera carta de Pedro. Y me voy a ir de lleno a la palabra, al mensaje, en este que hemos titulado Seamos esos ancianos. Seamos esos ancianos. Y Pedro nos está hablando aquí acerca de aquellos ancianos en la iglesia y les está dando un mensaje a estos que son como los principales dentro de la iglesia. Pero yo quiero invitarte, antes de que leamos y antes de que nos adentremos en el tema, yo quiero invitarte para que pienses cuáles han sido los tratos que Dios ha tenido contigo. ¿Sí? ¿Cuáles han sido esos tratos? ¿Cómo has salido adelante en esos tratos? ¿Y cómo es que Dios te ha hecho pasar por eso para que puedas animar, exhortar a otro justo en ese tema? ¿Sí? Entonces, piénsalo desde esa perspectiva para que nosotros veamos esto no solamente para un mensaje a los que son líderes en la iglesia, sino para ti en tu vida personal, cómo es que Dios ha trabajado conmigo y yo puedo también llevar esto a otros. ¿Amén? Entonces, versículo 1. Vamos a orar. Ante todo, Señor, perdóname, porque lo hacemos en ti, Señor. Nada queremos de nosotros. Queremos tu Espíritu, Señor. Queremos tu presencia. Queremos que tú, Señor, te manifiestes. Ven, Señor, y trata con nosotros. Trata con nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Versículo 1 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y el primer punto de este estudio es los ancianos que debemos ser. Y lo primero que tenemos que entender es qué es la definición de este anciano. En Primera de Timoteo, y si puedes ir a tu Biblia, y no lo metí ahí en las diapositivas especialmente para que fuéramos a Primera de Timoteo. Si no sabes dónde está Timoteo, está en el Nuevo Testamento, después de los Evangelios y algunas cartas paulinas: Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo. ¿Sí? Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 7, y dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea, y si marcas tu Biblia, marca estos como los requisitos que tenemos los que aspiramos ser líderes en la iglesia, que queremos llevar la delantera. Y es irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, que no sea dado al vino, ni amigo de peleas, que no sea codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Que no sea un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y a lo mejor con esta lectura tú ya de primer momento dices: no, pues, zafo. ¿Sí? Eso de querer ser un líder en la iglesia, pues es demasiado requisito. Yo no voy a poder alcanzarlo. Pero déjame decirte esto. Si bien es cierto, estos son unos requisitos que vamos a ver como principalmente aquellos que quisieran ser pastores de una iglesia, que quieren estar adelante de la iglesia, y es algo que nosotros, y esto es todos, debemos aspirar. Todos debemos de caminar hacia esto.
No podemos nosotros decir, como yo ya no voy a ser pastor, entonces ya no voy a ser irreprochable. Como yo ya no voy a ser anciano, entonces pues yo ya no voy a ser marido de una sola mujer. ¿Verdad? Voy a tener 2. ¿Suena lógico esto? ¿Verdad que no? Entonces nosotros debemos de aspirar a caminar hacia esto, a ser amable, apacible. Esto es lo que nosotros debemos de tener como meta, como aspiración. Así que es cierto que estas son calificaciones, estos requisitos morales y espirituales, pero cuando vamos a referirnos en este pasaje en Pedro, tenemos que ver que los ancianos de la iglesia son aquellos que nos llevan delantera en algún ámbito en particular. A lo mejor yo te llevo delantera no solo porque llevo muchos años en la iglesia, no, estos ancianos no se trata de los que tienen canas. Bueno, yo ya entré en esa categoría, pero no es de esos de los que tienen canas. Es más bien aquellos que son maduros en ciertas áreas, que han alcanzado el entendimiento y la sabiduría en ciertas áreas, que son capaces de enseñar y guiar a otros que son más jóvenes en el camino. Y ahorita vamos a hablar sobre los jóvenes, pero ahorita primero debemos entender esto. Como ancianos, Pedro les dijo, yo soy anciano junto con algunos hermanos de la iglesia. Y lo primero que les dice respecto a esto es, porque hemos sido testimonio de los padecimientos de Cristo. Hemos sido testigos de que Cristo murió y sufrió por nosotros. Tú y yo somos aquellos por los que Cristo murió. Y a lo mejor no vimos con nuestros ojos, pero tenemos la certeza y la confianza de que Cristo sufrió y padeció por nosotros. Ahora, aquí Pedro pone una característica importante para ser anciano. Y es no solamente llevar la delantera, sino ser testigo de los padecimientos de Cristo. Ahora vamos a entender el testigo como el mártir. ¿Y quiénes son los mártires? Son aquellos que dieron su vida. ¿Y qué quiere decir nosotros? Para ser estos ancianos, debemos estar dispuestos a arriesgar nuestra propia vida como Cristo lo hizo. Debemos estar dispuestos a sacrificar mi vida. ¿Qué tan dispuesto estás a recibir el rechazo por mantener tu fe? Esto lo hemos estado viendo alrededor de estas últimas semanas. Ya estamos cerrando este capítulo diciendo, necesitamos ser aquellos dispuestos a que su vida sea puesta para que Cristo sea exaltado. Así que el anciano no es solamente alguien que vio a Cristo, sino que estamos dispuestos y vivimos dispuestos al sacrificio constante. ¿Eres cristiano? ¿Sabes? La palabra del cristiano es aquel que se identifica ¿con quién? Con Cristo. Y si nos identificamos con Cristo, nos estamos identificando con la obra de Cristo y la obra de la cruz. Así que nuestra vida como cristianos, como ancianos, es de sacrificio. Es a través de la cruz. El ser anciano también es un símbolo de madurez. Ojo, esto no quiere decir perfección como lo hemos entendido, ¿verdad? Que es sin falla. Es más bien maduro. Aquellos que somos capaces de guiar a otros, de que hemos aprendido a depender de Cristo. En varias ocasiones me tocó hablar con alguien y le decía, me estaba explicando acerca de cómo es que conflictos con sus hijos y estas dificultades que no la dejaban dormir. Y yo le decía,
debes entender que Cristo debe de ser suficiente para ti. Es que yo no lo entiendo. Sí, que Cristo sea suficiente para ti significa que no importa que si tus hijos no han tomado buenas decisiones, tú puedes confiar en que Cristo va a hacer la obra y descansar en eso. Si estás llena de tu ansiedad y estás viviendo en ansiedad porque tus hijos no caminan con Cristo, entonces estás más enfocada en ti y no estás descansando en Cristo. Para que yo pudiera pasar por eso, para que yo pudiera decir eso, yo tuve que aprender a descansar en Cristo. Yo tuve que aprender que no importaban las circunstancias, yo tenía que descansar en las promesas de Dios. Hebreos capítulo 5, versículos 12 y 14 nos dice, qué bueno que ya tenemos esto. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, para los que por el uso, y fíjate aquí, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así que nosotros al tener ese uso de su palabra, de la vida cristiana, del tener un contacto con Dios de manera constante, entonces yo puedo enseñarles a otros y decirle, ¿qué crees? Sí se puede. Sí se puede depender de Dios. Sí se puede caminar con Cristo. Sí se puede descansar en sus promesas. Pero ya entonces yo ya soy maduro. Ahora, aquí hay una exhortación bien fuerte. Porque si tú llevas tiempo en la iglesia, si tú llevas tiempo conociendo de Dios y no has madurado en ciertas áreas, y dice el texto, necesitas lechita. ¿Qué quiere decir? Que no usas, que no has hecho uso de la palabra, que no has hecho uso de la vida cristiana, que no has caminado fielmente con Dios. Así que esta es una exhortación bien fuerte para aquellos que hacen, y pregúntate, si está aquí tu esposo o tu esposa, pregúntale. Una vez yo le pregunté a mi esposa, ¿tú crees que Dios me ha madurado en estas áreas? Porque yo puedo examinarme y yo puedo decir, no, yo sí he crecido. Pero ¿quién es la que ve? ¿Quién es la que disfruta de eso? Mi esposa. Y sí le pregunté y así con un poco de temor, porque dije, ¿qué tal si no? Gracias a Dios me dijo, ahí la llevas. Ahí la llevas. Y habrá áreas en mi vida en las que he crecido, en las que he sido maduro, en las que he avanzado, pero ciertamente habrá áreas en mi vida que todavía necesito guianza, necesito cuidado. Así dice el versículo 2. Bueno, ya vimos entonces quiénes son los ancianos. ¿Quiénes podemos ser ancianos? ¿Sí? Ahora vamos a ver qué significa, cuál es la labor del anciano. Y es, versículo 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Fíjate, acompáñame por favor a Juan capítulo 21. Ya no sé si lo puse acá, pero acompáñame a Juan capítulo 21, versículo 15 al 17. En este pasaje nosotros vamos a ver algo muy particular acerca del apacentar la grey de Dios. Apacentar tiene que ver con pastorear, ¿sí? Con pastorear. Juan capítulo 21, versículo 15 dice, ¿ya estás ahí? Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Ahora déjame usar las palabras en el griego
que estaba usando Pedro en ese momento. Jesús le dijo: Pedro, ¿me agapé a mí? ¿Tú agapé a mí? Y Pedro le dijo: Señor, tú sabes que te fileo. Y son dos clases de amor distintos, ¿ok? Así que cuando Pedro le dice te amo, es fileo. Y cuando Jesús le está preguntando, él le está diciendo: ¿tú me agapé? Así que le continúa diciendo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le dijo: Señor, tú sabes todas las cosas y tú sabes que te agapé a ti, que te agapeo. O sea, Pedro le estuvo confesando primeramente así como: sí, pues somos amigos, yo te fileo. Pero hasta esta última vez Pedro le dice: no, yo sí te agapé, yo sí te puedo amar con el sacrificio de dar mi vida por amor a ti. Y Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Así que lo primero que quiero yo enseñarles aquí es: apacentar es nutrir y proteger. Un anciano, que ya vimos que todos necesitamos caminar hacia allá, un anciano debe de ser nutrido y de nutrir a otros con la palabra de Dios. Así que yo necesito dirigir mis esfuerzos en conocer la palabra de Dios, en buscarla. Veíamos hace ratito, necesitamos aprender el mensaje de Dios, los versículos bíblicos. Les compartía yo en China, no se permite andar con Biblia. Ellos se tienen que aprender literalmente lo que dice la página 867. Ellos se la tienen que aprender. Así que nosotros debemos aprender la palabra de Dios para poder nutrir a otros y enseñarle a otros. Y lo mismo, debemos de proteger a otros de ser enseñados con malas doctrinas, de ser instruidos de mala manera. Ahora, los cristianos debemos de ser capaces de pastorear a otros por el simple hecho que amamos a Dios. Por eso Jesús le preguntaba a Pedro: Pedro, ¿tú me agapes? Lo mínimo que podemos enseñar a otros, si tú eres cristiano, te debe de caracterizar primero que amas a Dios. Y lo mínimo que podemos enseñarle a otro es amar a Dios. Si Dios no ha tratado conmigo, si yo no he madurado en muchas áreas, ok, cada proceso, cada uno está en un proceso diferente con Dios, pero lo mínimo que podemos enseñar es amar a Dios, amar a Jesús. Amar a Jesús es obedecer sus mandamientos. Ahora, pastorear significa que hay que atender a las ovejas, guiar, nutrir y cuidarlas. El rebaño, la iglesia, necesita cuidado, protección. La iglesia necesita que se le guíe en la dirección correcta. Las ovejas tienden a perderse. Las ovejas tienden a irse. Por eso necesitan ser conducidos a estos lugares donde comer y donde beber. Esto es pastoreo. Pero la Biblia también nos enseña que ese pastoreo no es exclusivo del que es pastor de la iglesia. Dios en su misericordia me consideró para ser pastor de esta iglesia. Doy gracias a Dios por eso. Pero eso no significa que entonces ustedes no se pastoreen entre ustedes. Fíjate que dice Efesios capítulo 4 versículo 15 al 16. Dice: para que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo,
de quien todo el cuerpo, o sea, ¿quién? ¿Quién es el cuerpo? Todos nosotros, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan, ¿qué dice? O sea, ahí dice que el pastor sea el que vaya y que esté cuidándolos y que esté ahí atrás de ustedes y arreando, ¿así dice? Sino que todos nos vamos ayudando mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Ahora fíjate ahí, mi actividad en el cuerpo es esta que estoy haciendo, pero tu actividad en el cuerpo es otra. ¿Y ves cómo nos estamos pastoreando? ¿Cómo nos estamos cuidando ahí? Para que según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y entonces como iglesia vamos a ir creciendo, ir edificando el cuerpo de Cristo, el rebaño de Cristo, las ovejas que son del Señor. Y fíjate lo que dice el texto, que la grey, ¿de quién es? De Dios. La grey es de Dios. No es el pastor, no es de los líderes, no es de algún consejo de la iglesia, como si la iglesia, ese consejo de la iglesia tuviera autoridad sobre el resto de la iglesia. No, es Dios el que vela por la iglesia, pero también es Dios el que da el crecimiento en la iglesia. Así que todo lo que hacemos como ancianos en la iglesia no tiene que ir a través de mis opiniones o de mis conceptos o de mis gustos personales o de que entonces tú deberías obedecerme porque yo creo que lo que tú debes hacer es... No, tiene que ser según el gusto, según el deseo, según la instrucción, según la enseñanza de la palabra de Dios. Como ancianos, velamos en este bienestar de la iglesia, pero siempre en el pensamiento de Dios. Ahora, ¿qué dice el texto? No solamente es de Dios, sino que Él mismo está en medio de nosotros. Dice Zacarías 2:10, canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y muchas naciones se unirán a Jehová en aquel día y me serán por pueblo y habitaré en medio de ti. Dios nos manda que cuidemos de su rebaño. Si tú formas parte de esta iglesia, es para que tú seas parte de ese cuidado que tenemos unos con otros. Un rebaño necesita alimento sólido, constante. Enseñamos la sana doctrina, procuramos hablar entre nosotros, velamos para que seamos alimentadas no con falsas enseñanzas, sino con palabra y buena palabra. Espiritualmente, hay cristianos que están heridos, que están lastimados, que son débiles en la fe. Tu trabajo como anciano en la iglesia es animarlos, es exhortarlos, es motivarlos para que caminemos todos juntos, para que todos lleguemos a esta estatura del varón perfecto. Jesús eso hace. Jesús nos anima. Él es el buen pastor que nos consuela, nos anima, nos exhorta. Él es el que suple todas las necesidades. Y como ancianos dentro de la iglesia, nosotros seguimos ese ejemplo para reflejar ese mismo cuidado. Ahora vamos al punto número 2, que es el pastoreo unos a otros. Dice el versículo 2, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Pastorear no es una tarea nada más de los líderes. Todo creyente debe de cuidar a otros. Gálatas 6, 1 y 2 dice, sobrelleven las cargas los unos de los otros
y cumplan así la ley de Cristo. Ahora, este cuidado no es voluntario, no es por fuerza, no es obligatorio. Y déjame llevarte a este pensamiento. Este sobrellevar las cargas los unos de los otros implica que voluntariamente podamos venir y rendir cuentas y que voluntariamente vengamos a decir: hermano, hermana, yo veo que tú me llevas la delantera en este tema. Necesito que me ayudes. Necesito que me animes. Necesito que me consueles. Vengo voluntariamente, ¿sí? Y esto no es obligatorio. Vengo voluntariamente porque el pastoreo, este rendir cuentas, nos permite crecer. Y porque yo estoy interesado en crecer, yo voy a venir contigo a decirte de manera honesta y sincera cuáles son esos pecados con los que yo estoy batallando. Si yo soy un anciano, entonces yo no voy a recibir eso como un arma. Y entonces ahora sí ya me estás diciendo que tú le fuiste infiel a tu esposa y entonces, de aquí me agarro. Eso no es. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero debemos ver esto. Arriesgarnos a ser pastoreado por alguien que lleva la delantera es una virtud que yo debo de alcanzar. Debo de arriesgarme a que otro me conozca. Y sabes, para que yo sea edificado, para que yo crezca. Y que de esa manera mi hermano, a quien yo le estoy rindiendo cuentas, también me cuide. ¿Has permitido que otros te corrijan? ¿Has permitido que otros te animen? ¿Compartes luchas con alguien? ¿Compartes tus pruebas? Si tú eres una oveja solitaria, vas a ser una presa fácil. Pero si estás siendo nutrido con la palabra de Dios, si estás siendo cuidado por otros, entonces es más probable que tú prevalezcas. Ahora dice aquí, no con ganancia deshonesta. Y te decía yo el ejemplo, es que engañé a mi esposa. Pues ya sé, y de aquí me agarro. Acuérdate, porque tú eres, eso es un calumniador. Y el calumniador viene de la palabra diabolos, y eso es del diablo. No con ganancia deshonesta implica que nosotros seamos transparentes también a la hora de nuestras intenciones. Cuando nos rinden cuentas a nosotros, debemos de ser transparentes y tomar responsabilidad sobre ese que estamos nosotros pastoreando. Si yo traigo una agenda oculta, echarnos el chisme, nos va a salir caro. ¿Se acuerdan? Estudiamos hace unos días qué es eso de entrometerse en lo ajeno. Que está al mismo nivel que el que roba o el que mata. Así que nosotros no podemos sacar ningún tipo de provecho de aquel que viene a rendirnos cuentas para que nosotros lo podamos pastorear. Ni tampoco económico y así de, ¿sabes qué? Como nos vimos en el café y era tu problema, ahora tú pagas el café. No saques provecho, busca. Y de hecho dice así, con ánimo pronto. Quiere decir, tú como anciano, está disponible para tus hermanos que necesitan ser amados, para tus hermanos que necesitan ser cuidados. Sé intencional en eso. Versículo 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. No se trata de que seamos señores unos sobre otros. También estudiamos en Marcos que el que quiera ser el mayor necesita ser el servidor de todos, el último de todos. ¿Qué autoridad tengo yo como pastor en la iglesia? Déjame decirte que ninguna. Sí, Dios me ha dado cierta autoridad respecto a la palabra, pero no para que yo te haga a ti hacer o deshacer algo. Sobre ti yo no tengo ninguna autoridad. Todo el señorío es de Jesús.
y de su palabra. Si tú no obedeces su palabra, si yo vengo y te digo, mira, la palabra de Dios dice esto, y tú no lo haces, ¿tú crees que me estás deshonrando a mí porque yo te lo dije? No. Así que yo no tengo ningún señorío sobre ti. Ninguno a quien nosotros rendimos cuentas debe de tener ningún tipo de autoridad sobre mí. Mucho menos si lo que yo te digo no es bíblico. Es lo que yo creo es que tú deberías de dejar a tu esposo. Porque pues ya él te engañó, pobrecita de ti. No, eso no va. Tengo que respaldarlo con la palabra. Y no solamente con la palabra, sino que dice el texto, siendo ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? Leímos ahí en Timoteo, ser irreprensible. No infalible, porque quiere decir que me equivoco, pero si me equivoco, yo ya me sé el camino para reparar las cosas. Tengo que pedir perdón a Dios, tengo que pedir perdón a mi hermano, tengo que reparar el daño. Debemos de ser ejemplos, inclusive en esos momentos en los que pecamos y fallamos. Somos ejemplos en buscar a Dios de una manera constante, sistemática, permanente, íntima en su palabra. Debemos de ser ejemplos en fijar nuestros ojos en Jesús. No pongas tus ojos en el pastor. No pongas tus ojos en el hermano. Es que él es a quien yo rindo mis cuentas, a él yo le puse mi confianza. Sí, qué bueno que lo haces, pero no creas que esa persona no te va a fallar. Es muy probable que yo te decepcione. Podemos ser buenos referentes, pero nunca seremos el modelo a seguir. El modelo es Cristo. Y justo dice el versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Jesús, nuestro príncipe, Él es el primero de los pastores. Él es el que nos ha llevado a que traigamos nuestras cuentas delante de Él. Él es el que nos lleva delantera por mucho, ¿no? Él es nuestro ejemplo. Pero sabes, Él es el que nos va a dar a pedir cuentas. De que si hemos sido estos ancianos con nuestros hermanos, si hemos madurado en estas áreas y hemos sido ejemplo de ellos en vez de ser piedras de tropiezo. Porque si no eres buen ejemplo, entonces eres piedra de tropiezo. Y si has hecho lo que debes hacer, entonces ¿qué dice? Recibirás la corona incorruptible. Segunda de Timoteo 4:8 dice: desde ahora me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino y también a todos los que aman su venida. La recompensa que tenemos como ancianos en la iglesia es su corona de gloria. Ahora, ¿sabes? No es un trofeo, es Cristo mismo. Él es nuestra recompensa. A lo mejor podemos ver esta corona así de, sí me dan a dar una corona, pero, y a lo mejor como motivación para perseverar, pero la verdadera recompensa es ver a Jesús. A lo mejor tú digas, no, es que yo no soy un buen líder, yo no soy un buen siervo. Como pastores vamos a tener que rendir cuentas de una manera muy estricta. Pero si hemos servido con integridad, tenemos la gracia de Dios. Si hemos hecho, y a lo mejor vamos a cometer muchos errores, pero si hemos hecho lo que tenemos que hacer, vamos a tener la gracia de Dios. Saber esto, que hemos de recibir la corona de gloria, es para que nosotros tengamos en nuestra mente la eternidad.
Es para que nosotros sirvamos a otros con la perspectiva de la eternidad. No cuidamos a otros nada más porque sí, estamos cuidando a otros porque queremos agradar a Dios, estamos cuidando a otros porque estamos tomando en cuenta que Dios es mi corona. Versículo 5 dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Ahora, ya pasamos de los ancianos, y si tú en nada de lo que hablamos te pudiste poner check y así de sí, bueno, sí puedo ser anciano en algo, bueno, ahí te va. Jóvenes. Y por jóvenes dice igualmente, o sea, pon mucha atención, es muy importante, tan importante como el que lleva la delantera, como para los que apenas van caminando. Efesios 5:21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Jóvenes viene del griego neóteros, que quiere decir inmaduro. A lo mejor tú todavía no tienes dominio propio. Bueno, estás inmaduro en esa área, pero no quiere decir que te vas a quedar así. Ahora, dice a los jóvenes, a los que son inmaduros. A ver, ¿pueden levantar la mano los que son inmaduros en ciertas áreas? ¿Sí? Sométete a otros. Pero ¿por qué? Sométete a otros. Es que ¿por qué le voy a ir a decir mis cosas? Sométete a otros. Ve y rinde cuentas. Hazlo de manera periódica, de manera sistemática. Yo quiero decirte, yo rindo cuentas con el pastor Irán de Calvary Norte. Ciertamente no lo hacemos ni cada semana ni cada mes, pero periódicamente nos rendimos cuentas. Y casualmente él se rinde cuentas conmigo, ¿no? Pero someternos es protección. Someterme a otros implica no opresión, sino que estoy buscando la dirección de Dios. Estar sometido a los ancianos, estar sujeto a los ancianos, no es un asunto sin propósito, es que quiero ser guiado por Cristo. Sométanse unos a otros implica que todos estamos en la misma carrera. En algún momento, en algo, yo soy un joven, pero necesitamos correr la carrera juntos hasta que todos lleguemos, dice la palabra de Dios. Por eso nos rendimos cuentas. Someterme es entender que el otro me va a hablar con justicia, con rectitud, en aquello que yo necesito ser madurado, en aquello que yo necesito ser corregido. Y someterme significa también que lo voy a recibir, lo voy a aceptar y lo voy a obedecer. Spurgeon, creo que lo puse aquí en una diapositiva. Spurgeon dice: nadie es tan sabio que no necesite consejo, ni tan necio que no pueda darlo. Así que todos somos ancianos. Someternos unos a otros es voluntario, pero tampoco es opcional. No podemos evitar esto. Si eres joven en la fe, si eres inmaduro en ciertas áreas, busca a alguien que ore contigo, que te vaya checando, que te vaya preguntando. Busca a alguien que puedas decirle: quiero, necesito crecer, necesito madurar. Y por eso el texto nos dice que sea con humildad, ¿sabes? Porque tú no lo sabes todo, ni lo vas a lograr solo. Y si tú eres un maduro, si tú eres un anciano, entonces no rechaces eso. Si alguien te buscó para rendir cuentas, es porque necesita
necesita corrección, necesita madurez. Y si tú no sabes cómo discipular a otros, no te preocupes si cometes errores. No te preocupes. No te preocupes. Más bien, busca cómo crecer tú de una manera sistemática. ¿Sabes por qué dice sométanse unos a otros? Déjame ponerte el ejemplo de esta manera. No se trata de yo someterme, voy a usar aquí el ejemplo con mi esposa. No se trata de yo someterme a Cintia porque me voy a someter a lo que Cintia cree, sino que yo me voy a someter a Cintia porque me voy a someter a la parte de Cristo que está en Cintia. Y entonces está más fácil someterme. Porque a lo mejor Cintia me va a decir, es que tú deberías hacer esto y esto otro, de acuerdo a sus opiniones. Pero si Cintia me dice, es que tú no estás siendo obediente en esto que dice la palabra de Dios, entonces ¿tú crees que yo me voy a enojar con Cintia? Por eso me estoy sometiendo a Cristo que está en Cintia. No sé si esto te vuela la cabeza, pero por eso dice el texto, vamos en Pedro, dice, revestíos de humildad. Y este es el tercer punto, y es ya muy breve, que es revestíos de humildad. Y esto tiene la implicación, como Jesús se ciñó su manto para poderle lavar los pies a sus discípulos. Sin humildad, yo seré soberbio para recibir la exhortación del otro. Yo me necesito vestir de humildad para pensar que inclusive para dar ese consejo, yo debo ser humilde para decir, no, es que yo no soy, o sea, Dios es el que está hablando a través de mí. O puedo ser soberbio y enseñorearme de otros. Por eso dice, cíñete, revístete de humildad. Implica esta acción práctica. Tener esa actitud. ¿Sabes? La humildad se demuestra al servir al que no te agrada. Es que este hermanito, híjole, bueno, sé humilde y ve y sírvelo. La humildad es no pensar menos de ti, significa pensar menos en ti. ¿Cómo puedes reflejar a Cristo en esto, en aquello? Debo de vestirme de humildad. Y dice, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora, fíjate la gracia y el orgullo, estos enemigos. Dios resiste, quiere decir, Él enfrenta a los que son soberbios. El orgullo de repente me dice que Dios me bendiga de acuerdo a lo que yo pienso que merezco, pero la gracia solo trata en base a lo que Dios es, el amor de Dios. No es en base a mí, es en base a Dios. Imagínate que yo diga, mira qué humilde soy yo. Eso es puro orgullo, ¿sí? Pero yo debo de ver que Dios me ha dado la gracia para servir a otro. Versículo 6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Ahora, Dios utiliza su poderosa mano también para humillarnos. El orden del mundo dice, humilla a otros para que tú tengas tu lugar. Pero el orden de Dios es, humíllate y Dios te va a dar tu lugar. Dios utiliza el sufrimiento para humillarnos. Dios utiliza esto como una herramienta, pero no es para destruirnos, es para guardarnos, para colocarnos. Y dice, para que a su tiempo seamos exaltados.
Ahora, si Dios considera que en este tiempo, en esta vida, no es su tiempo, seremos exaltados en la venidera. Pero el tiempo de Dios siempre va a ser perfecto. La exaltación del Señor nunca es antes de la cruz. Filipenses capítulo 2 versículos 9 nos enseña que su exaltación fue después de la cruz. Y dice, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Así que ese lugar de exaltación, Dios nos lo va a dar en su momento, en su tiempo. Solo necesitamos humillarnos y tomar el sacrificio, tomar esa poderosa mano de Dios y decir, ¿qué es lo que yo necesito aprender? ¿Qué es lo que yo necesito pasar? ¿Qué es lo que yo necesito experimentar para que entonces después yo pueda servir al otro? Así que la conclusión de este estudio vienen estos 3 pequeños puntos en la siguiente diapositiva. Como ancianos somos modelos de servicio, no de perfección, pero nos pastoreamos mutuamente. Eso es tarea de todos, no solamente de los líderes. Es cierto, como líderes tenemos delantera, llevamos delantera, pero todos necesitamos alcanzar ese obispado. Y la humildad es el camino para experimentar la gloria de Dios. Vamos a orar, ¿parece? Señor, gracias. Gracias porque nos amas, nos animas, nos exhortas. Señor, gracias porque tenemos a tu iglesia, tenemos con quien rendir cuentas, Señor. Tenemos con quien venir y decir las necesidades que estamos pasando. Gracias porque también nos has hecho madurar en áreas para poder servir a otros y para poder compartirles de tu amor y tu gracia. Señor, que nos vistamos de tu gracia, Señor. Que nos vistamos de tu misericordia. Que nos vistamos, Señor, que nos vistamos de ti. Es lo que necesitamos. Señor, que caminemos en tu verdad y en tu bondad. Gracias. Gracias por todo lo que haces. En el nombre de Jesús oramos. Amén.